Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula que vamos a comentar hoy acerca del voto del miedo, de la manipulación que hace la derecha política desde hace muchísimo tiempo, explotando los temores de la gente. Esa es la manera como ha planteado la derecha su movilización psicológica del electorado al que se le acerca. Eh, y creo que va a ser muy interesante reflexionar sobre esta situación en vísperas de la elección del próximo domingo en México. Bueno, antes que nada, pues debo saludarlos, como es costumbre, agradecerles que estén aquí en esta cápsula y que, si es posible, compartan el video que está en mi muro de Facebook y también si pueden comentar lo que aquí se refiere, que busca, como ya les he dicho en las cápsulas anteriores, fundamentar el voto. En estos tiempos de fake news, de manipulación mediática, de desinformación, de creación de incertidumbre, la vacuna eh, que hay que aplicarnos no es ni la de Pfizer, ni la de CanSino, ni la Sputnik, es la información objetiva. Buscar a través de el pensamiento crítico, buscar los elementos de información para hacernos de un juicio para valorar los discursos mediáticos. Entonces, eso es lo que pretendo con estas cápsulas, que esta es la cuarta cápsula antes del día de las elecciones. Bueno, vamos a hablar del miedo. El miedo es una respuesta emocional primitiva. Yo creo que como psicólogos nosotros sabemos que el miedo se despierta, se activa cuando el organismo interpreta que hay un riesgo. Entonces nosotros desde los estudios básicos de senso-percepción, de percepción, hay un estudio clásico de un bebé que gatea sobre una base de cristal y cuando llega a un punto donde ve el abismo, el bebé no continúa, gatea hacia atrás para evitar caerse en ese abismo que evidentemente está todo controlado y que es un cristal, pero aún así se despierta ese estado emocional del miedo, del riesgo. Entonces, es claro que es un estado primitivo de respuesta automática al que la gente responde, sobre todo cuando ha sido educada a responder de esa manera. Yo recuerdo cuando era pequeño, y ustedes también lo han de recordar, que nos decían del robachicos, las mamás para atemorizar al niño para que se portara bien, amenazaba al infante, a su vástago, y le decía que lo iba a entregar al robachicos, o que iba a llegar el robachicos. En Tlaxcala, en el carnaval, hay unos sujetos que, no recuerdo si es en el carnaval, pero hay un personaje popular, danzante, que son los huehues, que se dice que se roban a los niños. Entonces los niños nos enseñan a vivir con temor o a responder al temor. Y bueno, así ocurre con las historias, con los cuentos, donde se nos inocula este sentimiento. Este sentimiento para muchos regímenes políticos es fundamental, ya que con el miedo se controla a la gente. Recordemos el periodo nazi, donde los nazis se construyeron enemigos
que ellos consideraban nefastos y que fueron exterminados porque eran perversos y iban en contra de la pureza aria. Entonces fue así como hicieron el genocidio, creando miedo, creando temor, desprecio y una serie de sentimientos que parten del miedo al diferente. Eh, este sentimiento ha sido explotado en el régimen político en México, que como ya lo comentamos en el programa pasado, pues fue un experimento que duró mucho tiempo después de una revolución popular y se hizo un régimen autoritario que se decía democrático, pero donde no había elecciones libres ni partidos políticos, hasta que poco a poco se fue abriendo el sistema, siempre bajo el principio gatopardista de abrir espacios para que nada cambiara. De tal forma de que, por ejemplo, si nos acordamos del, de la masacre del 2 de octubre de 1968 de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas y hacemos un recuento de lo acontecido los meses anteriores a la masacre del 2 de octubre, podemos ver que el gobierno empezó a filtrar la idea de que los jóvenes estudiantes estaban movidos por la mano de Moscú, que los comunistas trataban de aterrizar y fundar un régimen comunista en México, utilizando a los jóvenes ignorantes, ingenuos, que estaban trabajando para el Kremlin, para los políticos de Moscú. Y la gente lo creyó, o mucha gente lo creyó. Se ha repetido este esquema del miedo para hacer que la gente apoye planteamientos autoritarios. Por acá que tengo mi acordeón, recordé, no sé si ustedes tengan en mente, bueno, o puedan ubicar ese spot político del Partido Acción Nacional del 2006, donde había un niño que estaba jugando con un billete de 20 pesos. Este spot, desde un punto de vista de manipulación psicológica, fue muy interesante, porque se escuchaba una voz en off que le decía al niño, mira, tienes 20 pesos. Sí, tengo 20 pesos. ¿Y qué te vas a comprar con esos 20 pesos? No, pues me voy a comprar golosinas. Y la voz en off le decía, ¿y qué ocurre si te digo que esos 20 pesos que tienes en tu mano no son 20 pesos, sino 5 pesos? Y el niño le dice, no, no puede ser, porque yo estoy viendo que son 20 pesos. Y la voz en off le dice al niño, si gana López Obrador, esos 20 pesos se van a convertir en 5 pesos. Y el niño le dice, no, no creo, yo estoy viendo que son 20 pesos, no, no van a convertirse en 5 pesos. Ya después la transición va a un color negro y dice, López Obrador va a generar inflación. Ustedes no saben lo que va a ocurrir, pero la economía se va a derrumbar. Esos 20 pesos se van a convertir en 5 pesos. Bueno, ese es uno de los spots que recuerdo y mucha gente lo creyó. Entonces, el mensaje mediático era infundir miedo en el electorado, hacerlo sentir como un niño engañado, hacerlo pensar como un niño, para que los votantes pensaran que eso iba a ocurrir. Y no era ningún argumento racional ni ningún planteamiento político, era la explotación del miedo más burdo. Bueno, eso ocurrió y sigue ocurriendo. Por ejemplo, ayer Ricardo Anaya comentaba en un mensaje grabado, no sé si han tenido la mala fortuna de verlo, pero ahí Ricardo Anaya con su voz engolada, muy estudiada, le mete miedo a la gente. Salgan a votar, porque esta puede ser la última vez en que se escuche su voz. Esta puede ser la última vez en que se escuche su voz, ¿no? Lo que están vendiendo es que hay un peligro, hay un riesgo,
que la gente debe tener miedo y que tiene que votar a favor de ellos, de los que manipulan eh, el, al electorado. Bien, este esquema, porque si nosotros analizamos, ustedes analizan toda esta situación de cómo se llama a votar, cuáles son los argumentos que se llaman a votar, en el caso de la derecha del PRI y del PAN, no es sino sembrar odio, el denostar al presidente de la República o al partido del presidente de la República, pero no hacen ningún planteamiento político, económico, social. Solamente es llamar a votar por odio a lo que según ellos representa el presidente y sobre todo por el miedo de lo que puede ocurrir si gana López Obrador. Aquí es importante mencionar que hay muchas personas que piensan votar en contra de López Obrador, de clase baja, media baja, que inclusive tiene apoyos del gobierno, pero cuando uno les pregunta por qué vas a votar en contra de López Obrador, a pesar de que son sectores favorecidos por las políticas públicas del gobierno, dicen que porque les van a quitar sus cosas. ¿Y cuáles son las cosas que te van a quitar? No, pues todavía no tengo, pero cuando tenga me las van a quitar, me las va a quitar López Obrador. Eh, Digo esto porque no hay un pensamiento crítico que valide estas posturas, sino nada más es seguir el discurso que vende la derecha política, el PRIAN. Para terminar esta cápsula solamente les quiero comentar una anécdota, que aquí la anoté porque tengo un buen amigo universitario, ingeniero, un brillante ingeniero con maestría, y una vez, poco antes de las elecciones del 2018, me dijo que no había que votar por López Obrador. Y le pregunté, ¿por qué? ¿Cuál es la razón para no votar por López Obrador? Es que tengo una amiga que es boliviana y me comentó que Evo Morales les quita sus cosas. A ella le quitó su casa que está en la playa en Bolivia. Bueno, nada más termino eso y le digo, Víctor, perdón, ya dije su nombre, Víctor Alejandro. Víctor Alejandro, no puede ser posible que tú creas eso. Sí, mi amiga me lo dijo. Digo, ¿por qué razón no es posible lo que tú dices? No, mi amiga me lo dijo, tiene una casa en la playa y se la quitó Evo Morales, en Bolivia. Digo, la razón es porque Bolivia no tiene mar. Así de ignorantes son las personas que votan por la derecha. Escuchan versiones, escuchan a Broso, escuchan a Loret y se quedan con esas versiones sin comprobarlas. Mi amigo es un experto en el manejo de la información. En su trabajo y en su título tiene esa acreditación, pero no en la vida diaria. En la vida diaria se va con las mentiras que inventan los medios de comunicación de la derecha, que han sido muchas y que cada día el bombardeo es más drástico. ¿Qué tal, Marquito? Buenas tardes, excelente tema. Sin duda la derecha desesperada aplica el golpe blando en la población. Son rufianes, efectivamente, pero se les pasa la mano. Hay un fenómeno en psicología social que se llama la reactancia psicológica. Y esto ocurre cuando el blanco de influencia, es decir, el que es bombardeado por información falsa, se da cuenta que quieren manipularlo y entonces reacciona en sentido contrario a la de aquel que intenta influenciarlo. Este fenómeno ocurrió en el 2018, porque a pesar de que la campaña mediática fue muy amplia y muy dura y con estrategias de manipulación sofisticadas, la gente se dio cuenta que no, que lo que querían era manipularlo y engañarlo. Bien, pues esa es la cápsula de hoy y terminaré solamente comentándoles que sí es importante tener fundamentos informativos.
no solo en este tipo de información política, sino en una gran cantidad de información de la vida diaria que está dominada en las redes sociales. Necesitamos desarrollar el análisis crítico de la información, buscar las fuentes, buscar antecedentes, saber si eso que se dice es cierto o es falso. Y tampoco es un asunto que nos quite mucho tiempo. Una búsqueda más o menos bien fundamentada de un tema no nos debe llevar más de 5 o 6 minutos. Y las invito a poder fundamentar sus puntos de vista políticos a partir de la búsqueda objetiva de información y el pensamiento crítico. Bien, pues no al voto del miedo, no al voto del odio, no al voto de la manipulación, no al voto de la derecha. Bueno, pues me dio gusto saludarlos y muchas gracias por escuchar este mensaje. Hasta la próxima. Buenas tardes.